Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión en la que estamos llevando a cabo una serie de la palabra del Señor que tiene por nombre Algunos predicadores del Nuevo Testamento. Y en esta ocasión tenemos la quinta entrega y vamos a hablar de Priscila y Aquila. Un matrimonio que al conocer el Evangelio se propuso servir a Dios predicando su santa palabra. Oramos para que el Señor nos ayude. Bendito Dios, te damos gracias por la vida que nos das y la bendición que nos concedes de leer tu palabra. Señor, en tus manos está nuestra vida, que esta palabra no vuelva vacía, antes haga lo que tú quieres. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. 2 Timoteo 4:19. Y dice: saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesífero. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, envía saludos a este matrimonio, Prisca y Aquila. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de Priscila y Aquila. No son matrimonios diferentes, es el mismo matrimonio. Solamente que en hebreo este nombre es Prisca. En latín es Priscus. Y Priscila es el nombre en diminutivo. Así como hay muchas personas que generalmente se les llama con un nombre diminutivo, no exactamente el nombre que tienen. Bueno, pues este era el caso de Priscila. Priscila es el nombre diminutivo de Prisca. Y Priscila significa mujer venerable. Así que está bonito este significado. Pero ya cuando hablamos de Aquila, pues Aquila sencillamente significa águila. Y vemos que este matrimonio fue muy importante en la predicación del Evangelio, aunque ninguno de ellos tenía un nombramiento, ninguno de ellos tenía pues algún conocimiento especial o algún puesto reconocido, pero sus vidas las entregaron para servir al Señor. Y dice en Hechos capítulo 18, versículos 1 al 3. Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Y hallando a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos, y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí encontramos que este matrimonio tuvo que salir de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Esto fue en el año 49 después de Cristo. Esto fue lo que sucedió.
Y pues ellos tuvieron que salir. Y ahí en Corinto se encontraron. Y la palabra del Señor nos muestra que el apóstol llegó con ellos, posó con ellos y trabajaba con ellos. Porque siendo un apóstol brillante, un apóstol de mucho conocimiento, un apóstol ya muy reconocido, no le tenía miedo al trabajo. El trabajo que él sabía hacer, que era precisamente tiendas, pues él lo hacía con ellos. Y nos damos cuenta cómo pues empezó a vivir ahí con ellos. Y claro, mientras de una o de otra manera el apóstol Pablo predicaba la palabra del Señor, este matrimonio lo apoyaban, lo respaldaban. Se dice que posiblemente este matrimonio conoció el Evangelio en Jerusalén. Hechos 2, 5 al 10, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos, medos y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de África, que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos. Había muchos que vivían en otros lados, y aquí nos menciona también Ponto, ese lugar de donde era precisamente Priscila y Aquila. Ellos se entiende que ya conocían el Evangelio, y cuando llegaron a Corinto, pues se acercaron a oír la palabra de Dios, porque todo cristiano pues lo que hace es buscar palabra de Dios, buscar enseñanza de Dios, buscar el templo para orar y para alabar y glorificar el nombre del Señor. Entonces, este matrimonio, pues precisamente tuvo esa necesidad de buscar a Dios, y pues ahí encontró al apóstol Pablo, y ahí empezaron a apoyarlo, ahí empezaron ellos a trabajar con él, y vemos que no fue la única vez que ellos estuvieron con el apóstol Pablo. Dice en Hechos capítulo 18, los versículos 18 al 26. Mas Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza en Cencreas, porque tenía voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y él, entrando en la sinagoga, disputó con los judíos. Vemos que en sus viajes del apóstol Pablo, pues siempre lo acompañaba algunos de los hermanos, y en este caso precisamente lo acompañaron este matrimonio, Priscila y Aquila. Y hay algo muy importante que vemos aquí: llegó a Éfeso
y los dejó allí. Ahí se quedaron. Y la palabra del Señor nos muestra ya en Hechos 18, 25 y 26, que llegó ahí precisamente este hombre reconocido llamado Apolos, y dice la Biblia, este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Aquí nos muestra cómo pues ellos continuamente estaban escuchando la palabra del Señor, y cuando llega este ferviente predicador, pues ellos escuchan que solamente habla del bautismo de Juan, y cuando ya termina, inmediatamente lo llaman y le enseñan, le declaran más particularmente el camino de Dios, donde ya le muestran que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así que en ese momento ellos ya estaban trabajando en la obra del Señor. Ellos ya estaban en lo que se necesitara, y en este caso pues instruir un poco más a aquel que le faltaba. Y también vemos que el apóstol Pablo posteriormente los manda saludar, está agradecido por el apoyo que le dieron, porque debemos recordar que en primer lugar pues hubo entre ellos una grande amistad, pero también un grande apoyo. Y gracias a Dios hay matrimonios que apoyan la obra de Dios, que están interesados en que la obra del Señor siga adelante, que la obra del Señor continúe, y para esto apoyan a los siervos de Dios. Vemos que dice en Romanos 16, 3 al 5, saludad a Priscila y Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, mas aún a todas las iglesias de los gentiles, asimismo a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es las primicias de Acaya en Cristo. Bueno, vemos aquí varias cosas. Primeramente, pues les envía saludos, pero luego dice que pusieron sus cuellos por mi vida. O sea que se expusieron por ayudarlo, se expusieron por apoyarlo. Y así es todo aquel que de veras le interesa la obra de Dios. Está dispuesto hasta a exponer su vida, no solamente a poner su tiempo, no solamente a esforzarse, no solamente a desvelarse, no solamente a disponer días para servir al Señor, sino aún su vida. Y eso fue lo que hicieron este matrimonio. Y luego dice algo más, a los cuales no doy las gracias yo solo, mas aún todas las iglesias de los gentiles. En esto nos muestra
el alcance de este servicio, de esta obra, de este trabajo, de este matrimonio. Porque con este matrimonio nos muestra que de especial manera, pues el apóstol Pablo recibió un apoyo incondicional, un apoyo grande, de tal manera que hasta expusieron sus vidas. Y luego las iglesias, dice, todas las iglesias de los gentiles estaban agradecidos porque ese matrimonio se puso a trabajar en la obra de Dios. Y no solamente algunos pocos cristianos hubo, no solamente se formó una iglesia, sino se formaron muchas iglesias, porque ese trabajo fue muy útil, muy bendecido, y ese matrimonio ofreció precisamente su vida al servicio de Dios. Y cuando se encontraban en aquel lugar, dice, asimismo a la iglesia de su casa. O sea que ahí en su casa siguieron predicando hasta que se convirtió en una iglesia que se reunía ahí en su casa para alabar y glorificar el nombre del Señor. Aquí vemos cuánto interés porque creciera la obra de Dios. Cuánto interés porque la obra de Dios prosperara, que hasta su casa estuvo dispuesta para que llegaran los predicadores, los misioneros, y la palabra de Dios fuera predicada. Pero precisamente pusieron su vida y pusieron su casa y pusieron todo lo que tenían para que el evangelio fuera predicado, y empezaron a formarse iglesias que naturalmente el trabajo de este matrimonio fue muy bendecido, y las iglesias los recordaban, las iglesias le agradecían por ese trabajo que habían hecho en la obra del Señor. Y precisamente se necesita esta clase de matrimonios que se unan para servir al Señor, esta clase de matrimonios que se unan para que el evangelio sea predicado, y que si no lo pueden salir a predicar ellos, pero que apoyen a los predicadores, apoyen a los siervos de Dios, apoyen para que la obra de Dios siga adelante, que no es fácil, pero hay una recompensa para quienes trabajan de esta manera. Hebreos 6, 9 al 16 dice: pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a salud, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo, para cumplimiento de la esperanza, que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas. Habrá matrimonios que puedan superar a este matrimonio de Priscila y Aquila. Habrá matrimonios que puedan lograr mejores cosas. La palabra del Señor dice: de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas. Así que de cada matrimonio se espera un buen servicio a Dios, una buena disposición para servirle a Dios.
De cada matrimonio se espera una buena intención de que la palabra del Señor corra y sea glorificada, y un buen respaldo para los predicadores de la palabra de Dios. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dios no es injusto. La obra del Señor, el Señor es el que está viendo y el que se está dando cuenta del trabajo que cada uno está desarrollando. Y aunque parezca que no pasa nada, pero Él no es injusto para olvidar ese trabajo. Y aquí habla especialmente habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Todo el matrimonio que respalda la obra de Dios, Dios lo está tomando en cuenta. Y dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo para cumplimiento de la esperanza. Deseamos, sí deseamos que haya muchos matrimonios dispuestos a trabajar, a servir, a ser solícitos cuando se trata de la obra del Señor. Aquí en este matrimonio encontramos que ellos no se ocupaban de ellos mismos, sino que se ocupaban de la obra del Señor. A veces es muy fácil rechazar el trabajo de la obra de Dios, mostrando que pues tenemos algunas necesidades, que tenemos que hacer algo, que tenemos que descansar, que es el día de descanso, y hay muchas cosas que se pueden decir, pero el Señor está viendo el trabajo y la obra. Por eso dice, no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sí queremos heredar las promesas de Dios, sí queremos bendición de Dios, sí queremos que Dios se interese en nuestras necesidades y peticiones, pero ¿cómo está nuestro servicio? Aquí dice, no os hagáis perezosos. A veces la pereza se trata de no mencionarla, pero en realidad eso es. Y pues se trata de justificar por qué no se le sirve al Señor, por qué no se hace algo para el Señor. Pero la realidad es que hay pereza, y esa pereza pues no deja trabajar con libertad. Pero aquí dice que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Todos queremos ver cumplidas las promesas de Dios, pero se necesita la fe y la paciencia. Y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De estos sacrificios se agrada Dios, de hacer bien y de la comunicación. De estos sacrificios se agrada Dios. Hay algo muy importante. La esperanza impide que el cristiano se vuelva perezoso o aburrido. La esperanza es la que nos hace estar firmes, estar sirviendo, estar obedeciendo, estar trabajando, estar en la fidelidad, en la santidad, en la perseverancia, en la comunicación con Dios, en comunión con Dios y en el trabajo de la obra de Dios. Así que
debemos tener esperanza, y eso será para que estemos activos en la obra del Señor, así como este matrimonio que apoyó al apóstol Pablo, que apoyó a los siervos de Dios. Y ahora recordamos que cuando el apóstol les envía saludos, pues entonces no solo él, sino todas las iglesias de los gentiles les mandaban saludos. Estaban agradecidos por ese trabajo y por esa obra. Así que invito a todos los matrimonios a servirle al Señor con todo su corazón, para que este evangelio siga siendo predicado, para que se sigan formando iglesias. Y si se siguen formando iglesias, entonces más almas estarán llegando al conocimiento de Dios y más nombres estarán siendo escritos en el libro de la vida. Así que les invito a todos los matrimonios a servirle a Dios de esta manera, y para esto vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre Santo, muchas gracias te damos. Gracias, Señor, por este matrimonio, y gracias, Señor, por todos los matrimonios que a través de los siglos han estado dispuestos a que la palabra de Dios se siga predicando, a que han apoyado a los siervos de Dios. Gracias, Señor, por esos matrimonios, porque hay matrimonios que han apoyado la obra de Dios, y ahora por ese apoyo hay muchas iglesias donde se alaba y se glorifica tu nombre. Te ruego, Señor, sigas ayudando a los matrimonios a que sigan apoyando tu obra, y más almas llegarán al conocimiento de la verdad. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Próximamente continuaremos con la palabra del Señor, con estas predicaciones, con esta serie, con la ayuda del Señor. Dios les bendiga.